pasamos ya a hablar del asunto de los altos mandos alemanes, estos planeando la locura de volar el puente de Crimea, y todo esto en medio de esas declaraciones absolutamente belicistas por parte de Macron. Ya lo hemos visto también en el Parlamento holandés, von der Leyen igual, con unas declaraciones belicistas a tope, y Nadia Calviño, bueno, que luego hablaremos del tema, pues también. Pero bueno, primero vamos a hablar de cómo va de mal el asunto militar y de la locura, pues prácticamente suicida en que está entrando la clase política europea. ¿Qué te parece a ti, Tony? Es lo que comenta, por ejemplo, Manuel Monneré, habla mucho de ello, y un serio también, es la trampa de Tucídides, es decir, ellos ya es como cuando tú estás jugando en la ruleta y has invertido tanto en un número que no puedes retirarte, porque si te retiras lo pierdes todo. Pues ya te digo, y llegado a cierto momento te da exactamente igual, porque ya has invertido tanto, ya has puesto tanto a ese número que es que no puedes retirarte. Y eso es lo que le pasa a las élites que nos mal gobiernan, que sencillamente han jugado todo a un número, y ese número no va a salir, pero es que no pueden hacer otra cosa, porque si se retiran ahora, ¿qué ocurre? ¿Con qué cara se les queda? Incluso teniendo en cuenta toda la potencia, dijéramos, discursiva, entre comillas, de los medios de formación de masas, una derrota del bien es que no sería entendible. Es que no se puede entender. Por eso yo creo que están presos de su propia lógica y han decidido que, mira, pues adelante y que pasa lo que tenga que pasar. Está clarísimo que esa es su opción, porque no es creíble que si nosotros, que somos, pues eso, nosotros nadies, tengamos la información que tenemos y sepamos seguir la línea de puntos, ellos, que tienen muchísima gente muy inteligente y muy leída trabajando para ellos, no han llegado a la misma conclusión que nosotros. Es que es imposible. No se puede creer. Entonces, ¿qué ocurre? Pues como decía Sherlock Holmes, cuando todo lo posible no es, tiene que ser lo imposible. ¿Pero eso qué es? Que les da igual. Que ellos han decidido jugar todo al negro y al negro hasta el final. ¿Qué sale el negro? Me lo llevo, reviento la banca. ¿Qué no sale el negro? Pues me arruino. ¿El problema cuál es? Como también un servidor dice muchas veces, que los muertos los ponemos los de abajo. Entonces las consecuencias las vamos a pagar nosotros. Realmente las vamos a pagar nosotros. Y esto durará hasta el día que a Rusia se le agote la paciencia. El día que Rusia diga hasta aquí hemos llegado, pues se ha acabado. Se ha acabado, porque es que no, es decir, Europa Occidental no puede sostener esto sola. Y el miedo que tienen mucho, y ese que miedo real, es que el golem naranja, su objetivo no es Rusia, su objetivo es China. Ellos eso sí que lo tienen muy claro, sobre todo la parte del establishment que se identifica con el golem naranja, que existe, aunque no parezca que existe, tienen claro que su objetivo es China y su enemigo es China. Y esto de estar aquí empantanados es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. A salir, pues nos vamos y os arreglaréis. Y el marrón lo coméis vosotros. Es que eso está clarísimo. Y como en noviembre si en noviembre Rusia no ha derrotado a Ucrania, si llega la cosa más o menos así, el golem naranja, es decir, desenchufa y se pira. Y aquí os quedáis vosotros y os arregláis como podáis. Os arregláis como podáis. Es que eso también es una cosa que yo creo que las élites que normal gobiernan lo tienen clarísimo. Que cuando el golem naranja, porque salvo que el Tribunal Supremo se atreva a no permitirle presentarse a las elecciones, que dudo que se atrevan, porque ya se encargó él de colocar a varios jueces, si se presenta va a ganar. Está clarísimo, va a ganar, porque vamos a ver, que enfrente está el amigo Joe Biden. Joe Biden a mí me recuerda pues, a Chernenko. Es decir, no ya a Brezhnev, a Chernenko, que era ya... Es decir, entonces, claro, el cachondeo con la gerontocracia soviética, jiji, jajaja, pero tenemos gerontocracia gringa. Tenemos una persona que claramente está senil. Cualquiera se da cuenta de ello. Entonces, esa persona va a poder derrotar al golem naranja. Vamos, es metafísicamente imposible. Porque otra cosa que muchos de nuestros queridos progres no han acabado de asumir, que el golem naranja no le derrota a Biden, le derrota su pésima gestión, porque claro, el golem naranja tiene las limitaciones que todos
de las que todos somos conscientes, le derrota la pandemia. Que como pues el hombre tiene las limitaciones que tiene, pues la pandemia se ve superado y es eso lo que le hace perder el poder. Pero casualmente, el hecho de que perdiera en 2020 le va a permitir en el 2024 ser presidente. Así que es una cosa bastante curiosa. Entonces yo sí que creo que las élites que mal gobiernan tienen claro lo que hay y a esta altura de la película no pueden, lo han jugado todo al negro y hasta donde llegue. Su verdadero miedo no es iniciar una guerra contra Rusia abierta, porque de hecho yo estoy convencido, que hay mercenarios occidentales luchando en Ucrania, eso, vamos, cualquiera que haya leído 3 artículos se da cuenta. Y el ejército ucraniano, pues quedan los que quedan. Su miedo realmente es que... Ya ha habido filtraciones bastante fiables en ese sentido. Por eso, que cuando el Golem gana las elecciones, sencillamente desenchufe y se pire. Y los gringos se vayan y dejen aquí a Pedro, a Macron, a todo, con el marrón. Y eso, Europa Occidental, pues es que no. Eso supondría, por ejemplo, la destrucción de la Unión Europea realmente existente. Es decir, porque las contradicciones no podían ser superadas. Que es que lo que está pasando en Polonia, hay manifestaciones de los agricultores polacos que no quieren que Ucrania entre dentro de la Unión Europea. En Polonia, ojito. En Polonia. Lo que pasa es que aquí, como siempre, la manifestación de masas, pues no dicen nada. Pero que la cosa está muy malita. Por eso, yo creo, todo esto creo que son provocaciones para iniciar, o si no iniciar, obligar a Rusia que dé un paso que le impida al Golem Naranja desenchufar. Porque si llega la cosa así a noviembre, les enchufa. Porque él tiene claro que su objetivo es China y aquí los gringos están perdiendo el tiempo. No han podido derrotar a Rusia y han dicho, pues bueno, pues no vamos a poder derrotar, pues nos vamos. Sí, y ya está. Sí. Su objetivo era desestabilizar el régimen ruso y... No lo han conseguido, evidentemente, lo saben. Claro. Lo saben perfectamente que no lo han conseguido y de hecho la Unión, el otro día salió una entrevista muy interesante que supongo que Jorge, tú habrás leído a Glaszirev, que habla de cómo están construyendo esa arquitectura monetaria para ser autosuficientes. El problema es que todavía no han dado, pero en el momento que esa arquitectura monetaria esté realmente construida, Europa Occidental, adiós, es decir, no hay nada que hacer. Porque, como es obvio, Europa Occidental carece de los recursos para mantener su máquina económica en marcha. No los tiene. Y si los tiene es porque lo puede comprar. Insisto, el problema no será el dinero, el problema es que una vez que la integración BRICS se complete, no nos necesitarán. Y no nos venderán sus recursos, porque no querrán vendérnoslo. Es tan simple como eso. Da igual el dinero que utilizan, no lo querrán. Y eso es algo que nuestras élites no han calculado. Porque no creían que eso fueran capaces. Ya. No creen que eso fueran capaces. Solamente, por ejemplo, hay que ver desde el año 83 al año 2000, desde el año 83, creo que sí, el año 83 hasta el 2003, que cualquiera eche un vistazo las veces que los gringos han votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el resto del mundo. El 60% de las ocasiones votan contra el resto del mundo. Votan ellos solos, van a su bola, totalmente. Claro, eso en 1996, pues bien, 2006, bien, 2016, bien, pero hoy en día ya no bien. Es muy interesante eso que dices, Tony, porque significaría que Occidente, que ha estado acostumbrado durante décadas a poder imponer sanciones a quien le daba la gana, de la mano de Estados Unidos siempre, por supuesto, es decir, sanciones que lo que significa, pues a ti no se te vende esto, no se te vende lo otro, no se te vende lo de más allá. Pues resulta que nos podemos ver en una situación de que eso nos pase a nosotros con las materias primas y cosas que nos hacen falta. Claro. En el momento digan, no, vosotros estáis sancionados, no entráis en el por ser políticamente completamente intolerables en vuestro comportamiento con el resto del mundo. Sí. Y ojito que a lo que tienen de miedo los gringos es a que el dólar está perdiendo su supremacía. En el momento que el dólar la pierda del todo, se ha acabado. Se ha acabado. No hay nada que hacer, porque yo eso ya de emitir moneda y que todo el mundo... No. En el momento que eso se acabe y se están desdolarizando a ojos vista, se ha acabado. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
Y por eso yo creo que las élites que nos gobiernan están muy desesperadas y por eso hacen esas cosas. Sí, sí. Y el problema es que lo vamos a pagar nosotros. Carlos, estamos viendo una deriva, como decía, una deriva belicista, yo creo que es absolutamente intolerable, una auténtica locura lo que estamos viendo entre los líderes de la Unión Europea, con un discurso que es absolutamente enloquecido, en que nos quieren convencer de que Rusia pretende invadir la Unión Europea, algo que es tan de locos que no viene para nada, no tiene absolutamente nada que ver ni con nada de lo que haya declarado jamás ningún dirigente ruso, ni por supuesto Putin, ni tiene ningún interés, ni capacidad, ni interés Rusia en invadir ningún país de la Unión Europea. Pero en fin, el caso es que están con ese discurso, propaganda con ello a tope todo el día. ¿Y cómo ves esta deriva belicista y también cómo ves cómo va la guerra? Porque estamos viendo también la población de ese pequeño país que es Transnistria, que es, aunque no está reconocido por casi nadie, pero de facto es independiente, el que es poco más de 500.000 de habitantes, es como, para que os hagáis una idea, pues es un poquito mayor que la provincia de Barcelona, como la mitad que la Comunidad de Madrid. Un poco más de la mitad de la Comunidad de Madrid, son 4.000 y pico kilómetros cuadrados. El tema es que la población quiere, pues ya varias veces ha declarado, ha votado el integrarse en Rusia, no se lo han permitido en ningún caso. La Unión Europea básicamente no lo ha permitido, pero ahora, dada cómo está la situación, pues otra vez quieren, lo cual significaría, pues si esto sucede, que tendría que tomar también Odessa, el ejército ruso, para poder unir Transnistria con el resto de Rusia. Lógicamente, con el Donetsk y con el Donbass, perdón. Y lo cual nos llevaría, no sé, ¿qué piensas tú de todo esto, Carlos? ¿Crees que podrían llegar hasta ahí las cosas, a que el ejército ruso pues conquistara también Odessa, que finalmente Odessa entrara también dentro de lo que son los hipotéticos acuerdos de paz que están más a la vista? Vamos a ver la noticia. La noticia es que mientras Scholz estaba diciendo, el canciller Scholz estaba diciendo que no iba a participar en la propuesta que ha lanzado Macron, que es totalmente delirante, ¿no?, de poner tropas en Ucrania, mientras él estaba diciendo esto a la opinión pública y que Alemania no iba a entrar en una confrontación directa con Rusia, nos enteramos de que altos cargos del ejército alemán pues están hablando de hacer un ataque terrorista al puente de Crimea, ¿no? Un ataque terrorista alemán, con personas alemanas, con tropas alemanas, con tecnología alemana. Bueno, eso contrasta mucho con lo que acabamos de decir, ¿no? Dos personas honestas como George Galloway y Chris Williamson, y personas como Scholz, ¿no?, que mienten más que hablan. Mientras dicen una cosa, hacen la otra. Y además, Der Spiegel, acaba de sacar una noticia que confirma que esto no es una cosa inventada por los rusos, que es verdad, que esas conversaciones se produjeron, que esos planes existen y que, bueno, el gobierno alemán y por supuesto, el ejército alemán estaban trabajando en ello. Bueno, claro, eso llama la atención porque es lo que tú decías al principio del programa. Imaginémonos un plan similar por parte de los rusos para atacar a Alemania, o para atacar a Francia, o para atacar a Estados Unidos. Bueno, eso sería un casus belli sin ninguna duda. Es decir, habría grandes alaracas diciendo que, bueno, que aquí lo tienes, los rusos nos quieren atacar porque nos quieren... Bueno, y sin embargo, esto se ha asumido de la manera más natural. Por supuesto, Scholz no ha renunciado, no ha dimitido, pese a esto. El ministro Pistorius, el ministro de Defensa Pistorius, un hombre, y lo digo con todas las letras, del SPD y de extrema derecha, pues el ministro de Defensa alemán todavía no ha dicho nada.
No ha dicho nada al respecto. Oye, ¿es esto verdad? Y si esto es verdad, ¿por qué no ha sido fulminantemente depuesto? ¿Por qué no le ha echado de su puesto fulminantemente Scholz, si esto es verdad? Y no tendría que dar... Qué curioso, Carlos, que los ministros de defensa siempre son súper de derechas y otanistas a tope. No, pero es en que Europa, me refiero. Ni siquiera ha tenido que dar explicaciones en el Parlamento. No tiene que dar nada. Además, se está hablando de que a Scholz le quedan 2 telediarios y que la persona que le va a sustituir es Pistorius, el que está detrás de estos ataques terroristas a Crimea. Eso es lo que se está hablando por aquí. Es decir, es un nivel de estulticia moral, de falta de valores, de maldad por parte de Occidente y por parte del gobierno alemán que asusta. Es decir, yo afirmo que si no fuera por los intentos denodados de Vladimir Putin por evitar la Tercera Guerra Mundial, ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial desde hace mucho. Esto es la santa paciencia que tiene Putin con todos estos terroristas de Occidente. Y ojo, lo cual nos está salvando la Tercera Guerra Mundial. Que Putin es muy criticado dentro de Rusia, porque es de los más moderados. Hay mucha gente dentro de Rusia que es partidaria de tener acciones mucho más duras. Si hubiera sido por el Partido Comunista Ruso, que es la segunda fuerza del país, esto se hubiera acabado con cuando se produjo el golpe de Estado neofascista del Maidán. Que es lo que, bueno, y el propio Putin ya lo ha dicho, que fue su gran error. O sea, Putin es un moderado. Es un moderado. Cualquier alternativa a Putin no sería tan moderada. Sería gente que, bueno, que dijera, pero ¿cómo es posible que estáis planeando en plena luz del día ataques terroristas sobre nuestro suelo? Estamos a dar un botón para volar directamente. Y ojo, que esto se ha sabido porque estas conversaciones las han interceptado los servicios secretos rusos. Claro. Son los servicios secretos rusos y confirmados. Te quiero decir que eso serviría, bueno, ante esto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Rusia dice, sí, esto, bueno, pues vamos a volar directamente, vamos a borrar del mapa Ramstein? Ya está. Vosotros estáis preparando un ataque terrorista. ¿Desde dónde? Desde vuestras bases en Alemania. Fuera bases alemanas. ¿Se entendería o no se entendería? Si esto hubiera sido un plan de Rusia para atacar al Occidente, Occidente habría hecho esto y cosas mucho peores, ¿no? Es un nivel de estulticia. Lo que pasa es que Rusia va ganando de manera absolutamente decisiva. Y efectivamente Putin es un hombre que se ha demostrado amante de la paz y de buscar las resoluciones por la paz. Y por eso no nos va a meter en la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, el caso de Transnistria que tú decías forma parte de esta estrategia. Hoy decía Scott Ritter, o decía antes de ayer, que en mayo se espera que declare su independencia. Una independencia, por cierto, que ya declaró en su momento, pero que Occidente no aceptó. Es curioso, ¿no? Es curioso que cuando hay una república que declara su independencia, porque ellos se siguen llamando República Soviética de Transnistria, declara su independencia, no la reconocen ni la meten en un país que es Moldavia, que parece que está bastante, que está al servicio de la OTAN directamente, con un gobierno absolutamente corrupto. Cuando, por cierto, además, la población de Transnistria es de origen rumano. Rumanía tiene pretensiones de quedarse con Transnistria, pero cuando los propios habitantes de la República han dicho que no, que ellos lo que siempre han querido ha sido ser rusos. Bueno, pues en mayo seguramente van a pasar por Odessa. Odessa no la van a atacar los rusos. Se van a bifurcar y van a seguir adelante para unirse con Transnistria, y Odessa simplemente, una vez que se vea rodeada, pues se rendirá, ¿no? Se rendirá. Y Ritter decía que en octubre pues todo se habría acabado porque Rusia va a ganar, ¿no? Entonces, esto es la estrategia que está siguiendo Rusia de victoria total,
de victoria total contra Occidente, no solamente contra el gobierno de Ucrania, que está evitando que entremos en una guerra mundial que los gobiernos golpistas y gobiernos terroristas de Occidente, con Alemania a la cabeza, están intentando provocar la Tercera Guerra Mundial. Y que aquí no dimita nadie, que Scholz no dimita, que el ministro de Defensa no tenga que dar explicaciones y que Occidente acepte este tipo de cosas sin ningún tipo de problemas, mientras está llamando de todo y está mintiendo a todas luces sobre Rusia, diciendo que Rusia quiere entrar en Europa, cosa que Rusia nunca ha querido entrar en Europa, y Rusia lo único que ha querido ha sido tener vecinos neutrales que no estén en la OTAN para atacarla. Si Rusia no tenía ningún tipo de pretensión de invadir a nadie, de entrar en Europa, de atacar a nadie. Lo único que quería es que lo que se firmó, el acuerdo de independencia de Ucrania, que se firmó y que reconocía la neutralidad a perpetuidad de Ucrania, se respetara. Es decir, ellos no iban a tocar un pelo de la barba de Ucrania, mientras Ucrania no entrara en la OTAN para atacar a Rusia. Eso es lo único que quería Rusia. Ver, y que estos estén conspirando a plena luz para realizar ataques terroristas. Sí. Estados Unidos lo que no puede soportar Estados Unidos es que un país con la cantidad de recursos naturales que tiene Rusia y tan importante a nivel geoestratégico, pues sea un país soberano. Eso es lo que no puede soportar. Y todo esto es un plan urdido que, vamos, que desde luego políticamente yo no tengo ninguna simpatía por Putin ni por su régimen, porque eso que vaya por delante, pero esto es un plan urdido para provocar al régimen ruso, sabiendo que la única respuesta que estaban en condiciones de dar era esta. Y les han provocado hasta que lo han conseguido, porque la CIA es la historia de la CIA y de este tipo de maniobras de los Estados Unidos es un rosario de desastres desde la Segunda Guerra Mundial que no tiene nombre. O sea, es que ha sido uno detrás de otro. No han dado ni una. Entonces, esto es un desastre más de los muchísimos que hemos visto históricamente de los Estados Unidos en su enloquecida política exterior. Y la catástrofe ha sido total porque no han conseguido desestabilizar a Rusia, al revés. Han conseguido que estreche brazos con China y han conseguido desplazar el eje del poder hacia los BRICS, el eje del poder político en el mundo hacia los BRICS. O sea, es una auténtica catástrofe para los Estados Unidos. La única pequeña compensación que tienen, ¿cuál es? Que la industria europea, especialmente la alemana, pues está hecha una mierda. Pues no sé yo hasta qué punto eso es una compensación. Que el euro, cada vez que sí. El euro es un auténtico desastre, lo poco que se usa a nivel internacional ya en el comercio y como divisa, pues bueno, que ya las reservas en euros pues no son precisamente apreciadas por ahí a nivel internacional, se han reducido un montón. Pues bueno, pues esa me parece a mí que es una compensación bastante pequeña para los Estados Unidos y no logra maquillar el desastre de todo este plan que han urdido. Y que, por supuesto, los principales perjudicados, lamentablemente, es el pueblo ucraniano. Es el principal perjudicado de todo esto. Porque es un país destrozado, un pueblo destrozado, centenares de miles de víctimas, una diáspora brutal, con millones y millones de ucranianos y de ucranianas a lo largo y ancho del mundo, fuera de sus países, desarraigados. Eso es una auténtica vergüenza lo que ha hecho Estados Unidos y cómo ha destrozado al pueblo ucraniano con todo este enloquecido plan que ha urdido contra Rusia. En fin, Jorge, ¿qué nos puedes contar de todo esto? Fíjate que ahí lo que veo en 3 ejes, bueno, al menos en 2 ejes. El eje económico con el tema no de congelar, sino ya pasar al siguiente, expropiar los activos rusos, sobre todo pues que están en Europa, ¿vale? Y también en Estados Unidos. Eso es un paso de beligerancia, es decir, es una declaración de guerra. Beligerancia es un participante en un conflicto bélico. Eso por el lado económico. Por el lado de lo militar, directamente, las declaraciones de Macron, de las que se desmarca Scholz, pero que por otro lado vemos
que los propios militares están diciendo que si hay que atacar allí, hay que atacar con personal alemán, porque cualquiera no puede manejar el equipamiento que van a utilizar, ¿vale? Porque el ataque se haría con misiles de crucero que tienen que ser utilizados por personal experto alemán, o sea, beligerantes también. Y ya no te digo el tema británico, que el británico hace unos días, el almirante, no me acuerdo, el almirante Tony Radakin, ¿vale? Pues poniéndose medallas del ataque ucraniano, pero poniéndose las medallas el propio almirante británico del ataque a la flota del Mar Negro. ¿Entiendes? Es otro paso más de beligerancia. Si lo que está mostrando Rusia es un absoluto sangre fría y autocontrol, porque imaginemos si estuviéramos hablando de lo contrario, que hubiese un ataque a una infraestructura europea o norteamericana por parte de Rusia. Si va a haber esa frialdad o esa mesura y ese autocontrol, pues no se da, porque efectivamente el autocontrol está solamente de un lado y nosotros estamos en el lado de los locos directamente, de las personas sin autocontrol, que utilizan la violencia a la primera, que no miran las consecuencias de ese uso de la violencia, que justifican la violencia de sus aliados. La ibris, Jorge. ¿Qué es la ibris? Sí. Estamos, digamos, en el lado incorrecto de la historia. Y el problema es que, pagará, los pueblos de Europa pagarán por unas élites que los gobiernan pues de una manera pues desastrosa. El tema económico, además, fíjate, las declaraciones de Nadia Calviño en el Banco Europeo de Inversiones, que es propiedad de los estados de la Unión Europea, y la problemática que tienen también con la beligerancia, porque hay normas que tienen que saltarse o que tienen que suspender para poder apoyar proyectos de munición y de armamento por parte del BEI, ¿vale? Y en un giro de estos absolutamente demencial, los primeros que están, digamos que están obsesionados con acabar con las restricciones y las prohibiciones a utilizar los fondos, la financiación del BEI para esos menesteres, son los verdes alemanes. Es que son... De verdad, los verdes ya los ponen con verde oliva, ¿no? Como era el viejo uniforme de las tropas de la OTAN, ¿no? El verde OTAN, que se decía. Pues ahí los tienes, dando todo por la beligerancia contra Rusia, contra la mayor potencia nuclear y con la que se tiene frontera, en la Unión Europea. Yo es que, de verdad, no, lo que veo es eso, es una carrera hacia adelante, hacia el precipicio, y que esto, si no nos hemos precipitado aún, es porque el autocontrol de los gobernantes en Rusia, y bueno, que esperemos que continúe, porque si, fíjate, la reacción del resto de la OTAN a la propuesta de Macron. Dime. De todas formas, esto no es novedad tampoco, lo del autocontrol por la parte rusa, porque durante la Guerra Fría también, si los rusos hubieran sido igual de agresivos que los estadounidenses, es muy dudoso que no hubiera acabado en una guerra nuclear el tema, ¿no? Ya. Solo un apunte. Pepe Escobar ha dicho que estos planes para atacar a Rusia desde Alemania eran la Operación Barbarroja 2.0. Sí. Se ve que no tuvieron bastante hace 80 años los alemanes con Rusia. Bueno, están completamente locos los dirigentes alemanes. Sí, bueno, y los españoles no sé, a la zaga. De hecho, que hayan puesto en el BEI
a Calviño, ya están con la idea justamente de utilizar lo posible, todos los medios a su alcance dentro de la estructura neoliberal que tiene la Unión Europea para el armamento, ¿no? Para hacer no hay dinero para seguridad social, no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad, pero sí que hay dinero para armas, todo el que haga falta. Ahí vemos la hipocresía y el absoluto desprecio hacia el pueblo de los dirigentes que tenemos en los diferentes países de la Unión Europea. Dinero para armas, pero no hay dinero para mejorar ahí está las sociales y tal. Sí, que puede estar una buena parte de la población sumida en la pobreza, en el paro, les da igual. Especialmente España. La sanidad está hecha una mierda, les da lo mismo. Bueno. Pero es que parece que es algo que ocurre. No, es que se ha buscado. Porque la sanidad está así porque se ha buscado destrozarla. La sanidad pública hay que destrozarla porque hay que abrir mercados a la iniciativa privada, y eso es lo que... Bueno, y luego encima con las pensiones lo hemos tenido, con los fondos de pensiones privados jaleados por comisiones obreras y UGT, ya en el colmo de la traición al interés de la clase trabajadora española. No, pues eso, tampoco hay dinero para vivienda social, bueno, no hay dinero para nada más, pero para esto sí, para esto ya de repente descubren que no importa que haya déficit, si es para armas. Ya. Pues el problema lo van a tener en cambiar la normativa, no en el BEI. En el BEI está claro que sí creo que pueden hacerlo por el tema de que se vota, no es necesaria unanimidad, creo recordar. Pero bueno, que me puedo equivocar en ese tema, que el BEI no lo tengo muy claro cómo toma la decisión, ¿no? Pero en el caso del Consejo Europeo, eso se puede olvidar. Eso se puede olvidar. Es decir, que ese plan que tiene Nadia Calviño, no solo ella, pero bueno, decimos Nadia Calviño porque está al mando ahora del BEI, de que el déficit no cuente lo que se gasta en inversión en defensa, eso ya ha sido repetido varias veces y varias veces han intentado que vaya al Consejo, pero del Consejo no sale porque necesitan unanimidad, y como todo, la estructura digamos legal de los tratados y de la Unión Europea es derecho petrificado, y no permite cambios porque necesitas la unanimidad, y sin eso pues no podrán por ese lado. Lo que harán lo de siempre, pues saltarse la norma y punto. La arbitrariedad. La Unión Europea solamente hay una ley que vigente, y es la del embudo. Cuando es para el tema social, el agujero es muy chiquito, y cuando es para los rentistas, para las grandes corporaciones como los fondos Next Generation o cualquiera de estas otras mamandurrias, pues el agujero todo lo grande que haga falta. Y menos mal que tenemos libertad aquí en el jardín. Tony, ¿qué te parece doña Nadia Calviño, que tu exministra favorita, ¿no? Sí. Bueno, ella en su línea. Es que yo siempre utilizo la misma palabra para definir a todos. Ellos son coherentes. Si es que ellos lo tienen claro. Ellos saben cuáles son sus prioridades. La cuestión, los que no lo tienen claro o aparentan tenerlo, son aquellos que creen que una persona como doña Nadia Calviño es progresista. Es tan simple como eso. Porque doña Nadia Calviño no engaña a nadie. De hecho, la entrevista que le hizo el país /Pravda, ella dice que ella tiene claro que literalmente debemos reforzar la industria europea de seguridad y defensa, nuestra capacidad defensiva y también disuasoria. Vamos a tratar de acelerar al máximo las inversiones de esos 6.000 millones de euros que hay en el programa de financiación. Si es tan claro como eso, me refiero. Pero esto que es el keynesianismo de los cañones, ¿no? Más o menos. Claro, eso es construir de cañones y mantequillas. El problema es que si tú dedicas a construir cañones, llega un momento que tienes que utilizarlos.
Es decir, ¿cómo saca al cabo Bohemio a Alemania del pozo? Pues creando la Wehrmacht. Si la arma a Alemania, y claro, el problema es que cuando yo estoy 7 años con un programa de armamento tan grande, pues tengo que montar una guerra porque si no revienta todo. Que aquí el problema es que intentan hacer eso en plan, por decir la palabra, chungo. Por eso tampoco es una mera huida hacia adelante. Es una mera huida hacia adelante. ¿De verdad creen que la industria europea va a ser capaz? Y aunque, pongámonos en el mejor de los casos, construimos todas las armas, todo. ¿Quién va a utilizar las armas? ¿Quién? Los ucranianos, pero si ya no quedan ucranianos. Es decir, los ucranianos que ya no quedan. Ucrania está en una especie de espiral descendente demográfica. Aparte de todos los que huyeron, salieron corriendo cuando llegó la libertad, véase el capitalismo. Y luego están los que, la otra millonada que se ha ido cuando estalló la guerra. Es decir, Ucrania es un país cuya demografía es una pesadilla. Si están excavándose como pueden, todo el que puede se escapa de allí. Entonces, vale, yo fabrico las armas. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a utilizar las armas? No, esa es la siguiente pregunta que, claro, ni se les pasa por la cabeza hacer. Ni se les pasa por la cabeza hacer. El problema es lo que hemos comentado antes. Lo han apostado todo a un número y van a seguir hasta el final. Salga bien o salga mal. Porque es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es como, por ejemplo, cuando los agricultores están manifestando en Bruselas, ese mismo día aprueban un paquete de 50.000 millones o 50.000 millones de euros el mismo día. Si cuando aquellos están pegándole fuego a todo, porque cogemos y ¡pum! 50.000 millones más. O 50, dices, ¿de verdad? ¿Eso es necesario? Es que no tiene ningún sentido. Es decir, lo que hace no tiene ningún sentido siempre y cuando lo contemples de una lógica externa a las necesidades del sistema. Dentro de las necesidades del sistema es perfectamente lógico. El problema es lo de siempre. ¿Quién vamos a pagar el precio? Pues los de abajo. Ellos no lo van a pagar. Vamos a pagar nosotros los de abajo. E insisto, no me creo que no sepan cuáles pueden ser las consecuencias potenciales de sus actos. Es que no me lo creo. Porque si nosotros, que pues eso, con un teléfono y echándole un rato, somos capaces de adquirir toda esa información, de leerla y de procesarla en nuestros ratos libres, el tiempo que nos deja nuestra familia, nuestros trabajos, gente que le pagan para eso, pues claro que lo tienen clarísimo. Lo que ocurre, pues eso, es lo que hemos comentado, que están mareando la perdiz y también se aprovechan de que la mayoría de la gente realmente esto lo ven como lejano. Es decir, no les ha afectado todavía. Mucha gente no le ha afectado, lo ven como, que en Ucrania siguen en guerra, pues yo creía que había acabado. Es decir, cuando llegó lo del, en Twitter, cuando llegaron lo de los 2 años, el famoso discurso del 22 del 2 del 22, yo comenté algo en Twitter y había gente que decía, pero eso, ¿qué es? Que siguen en guerra, que eso fue... Es decir, como la mayoría de la gente vive en un presente absoluto, pues son cosas que no les afectan. No les afectan todavía, claro. Entonces no son capaces de dijéramos que seguir la línea de puntos. Pero si siguen en ese plan, dentro de poco todo el mundo será capaz de seguir la citada línea de puntos y conectarlos. Y se verán que es una puta locura. Por eso yo siempre tengo esa extraña corazonada, que igual estoy equivocado, en la cual yo no creo que Pedro pueda acabar la legislatura. No lo creo. Porque son muchos años y pueden pasar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y es algo que aparentemente también aquí en plan nacional, las élites nacionales que mal gobiernan, parece que el vector exterior es como si todo lo que ocurriera más allá de los Pirineos, es como a nosotros eso no nos afecta. Lo que ocurre allí, pues bueno, cosas que pasan, pero nosotros estamos preocupados por si José Luis va a hablar o no va a hablar. José Luis es mi parachic favorito. José Luis Ábalos. A ver si va a hablar, si va a decir, si va a poner... Háblame, es que es menos ruido y pues, sí es relevante. Si el mundo está cambiando a todos los ojos y te preocupas que si José Luis compró las mascarillas, que si Coldo... Son cosas absolutamente absurdas. Pero como tienen que marear la perdiz, pues ahí están. Ahí están. Y bueno, lo que tú has comentado del ángel caído, pues yo creo que el ángel caído lo que quiere es monetizar a los fans. Entonces tiene que monetizarlos y entonces ¿qué hay que hacer ahora? Y espero tener en cuenta que la supervivencia de sus fans depende también de que el partido sobreviva, ¿eh? Yo es que estoy convencido que no creo que le dure mucho a los fans. Sí, pero yo creo que en las europeas él es capaz de conseguir, porque es circunscripción única,
un diputadito, No yo sí está que lo claro, veo. ¿eh? No está claro. Las encuestas están ahí. No acaban de Que ser por mí, claras. ojalá no lo saquen, pero yo lo veo muy fácil que lo consiga porque es circunscripción única. Por Ya, ya. eso, únicamente, es únicamente. Y no creo, no sé cuánto será el mínimo de votos que tiene que hay que conseguir para conseguir un escaño, pero vamos, no sé. Por Ojalá no cierto, consiguiera, pero ¿cuántos son? pues creo que anda por los 400.000 o así, si no recuerdo mal. Vamos, no 400.000 sé la en cifra seguro, pero debe andar por ahí. Quizá un poquito menos. 400.000 en todo el Reino de España no son muchos, ¿eh? Ya, Yo a ya. él sí que lo veo capaz de conseguirlo. Ojalá no, pero no es tan difícil. No es tan difícil. No sé, ten Por en cuenta cierto, que ¿os acordáis del escándalo de la venta de armas a Israel en noviembre? Que dijeron, soltaron el cuento chino ese de que era ya una cosa firmada antes del 7 de octubre, que pues les tenemos que creer porque lo han dicho, se supone. Pues sabéis que el otro día entré en aduanas sí, lo vimos. y que en diciembre han vuelto a vender armas a Israel y sacan, que es una cosa inaudita, porque yo antes trabajaba mucho con el tema de Datacomex, que es donde se ve todo esto, que hay literalmente decenas de miles de datos ahí. Entonces trabajaba mucho con eso, lo manejo más o menos bien y ha pasado una cosa inaudita, que cuando sacas la estadística de venta de armas a Israel en diciembre, resulta que te sale un aviso que pone, esto en realidad no era para Israel, el destino final era Filipinas, pero pasaba por Israel. O sea, es una cosa inaudita que ponga una nota en los datos de Datacomex. Pues nada, se han encargado de ponerlo. O sea, se ve que era muy descarado falsificar los datos y decidieron poner esta monserga. Pero hecho, lo que pasa es que ellos en ese sentido se sienten seguros porque saben que, bueno, tú porque sabes mucho y tal, pero la mayoría de la gente no tiene ni idea. No tiene idea, pero básicamente porque es que les da igual. Es que les da igual. Ese es el problema, que les da exactamente igual. Entonces ellos se aprovechan de eso hasta que empiece a picar. Entonces cuando empieza a picar, empezará la diversión. Pero mientras tanto, mientras el extremo centro no se ve afectado, y por ahora no se ve afectado, pueden hacer de su capa un sallo. Bueno, Carlos, vamos a ver el keynesianismo de los cañones. Van a decir que sí, que puede haber déficit para multiplicar por lo que sea el gasto en armamento. No, los alemanes no lo van a permitir, pero claro, fíjate que Nadia Calviño estaba mirando por España, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque Stoltenberg ha vuelto a decir que dónde está el 2% del PIB prometido para los gastos militares. Y luego Trump ya dijo la frasecita el otro día, ¿no? El que no ponga su parte que le corresponde en la OTAN, voy a decir a Putin que le ataque, ¿no? Oye, Carlos, una pregunta. ¿Y entonces Trump también nos va a dar la parte correspondiente de los beneficios del señoreaje del dólar o eso no? Claro, claro. Eso seguramente ya otro día, ¿no? Pero claro, la cuestión es que Estados Unidos, bueno, está haciendo presión, porque claro, eso él lo dice en broma, pero claro, la administración Biden, si es que pobrecito Biden se entera de algo, pues se lo anota, ¿no? Entonces, meten presión. Stoltenberg lo ha vuelto a decir, ¿no? Que ¿dónde está el 2% que me prometisteis? España está lejísimos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Los economistas neoliberales, que son unos chapuzas y que no tienen ningún tipo de rigurosidad, pues lo tienen claro. Oye, pues esto no lo computamos y ya está. Es decir, el gasto público que tendría que ir para los servicios sociales, eso sí, está hasta el último milímetro. El gasto social hasta el último céntimo
lo vamos a contabilizar y te lo vamos a apuntar en el déficit. Y por supuesto acaban de introducir o de reintroducir, porque nunca lo quitaron, el límite de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del 3%. Ahí está todo recogido. Pero oye, que es que, claro, y entonces están todos con el agua al cuello, están todos haciendo malabares, ¿no? Y claro, pues ahora además tenemos que darle a Stoltenberg el 2% del PIB y nos lo descoloca todo. Pues entonces no lo contabilizamos y se acabó el problema, ¿eh? Eso es lo que ha dicho Calviño. Bueno, esto lo que nos hace ver es la estupidez supina de las reglas de déficit de la Unión Europea. Porque claro, dices, bueno, si lo que no queremos que se contabilice no se contabilice y no pasa nada, bueno, pues entonces en vez de darle armas a los nazis de Ucrania, pues vamos a no contabilizar en el límite de déficit los hospitales o las políticas de pleno empleo o las políticas de formación. No, eso no. Bueno, entonces aquí esto deja a las claras la falta de rigurosidad y la falta de racionalidad en el sentido más amplio de la palabra de la Unión Europea y del euro. Entonces, bueno, Nadia pues lo ha intentado, ¿eh? Como sabe que no pasaría nada, como sabe que es una tontuna tener estos límites de déficit, como sabe que no tiene ningún tipo de consecuencia y efectivamente, como dice Tony siempre, como se saben impunes... Lo saben todos. Pues ya está. Oye, pues mira, sí, te lo vamos a dar, pero no lo contabilizamos y ni para ti ni para mí. Bueno, los alemanes, por supuesto, se van a poner en contra porque ya está la oposición a Scholz diciendo que esto hay que llevarlo a rajatabla, quieren incluso llegar al déficit cero y, por supuesto, si eso se lo van a aplicar ellos, no nos van a dejar a nosotros aplicárnoslo por otra parte, ¿no? De manera que no va a tener éxito en su propuesta. Pero vamos, que lo que deja ver es la falta de rigurosidad y de racionalidad de la Unión Europea, que es un desastre. Sí, no sé si queréis añadir algo más antes de ir cerrando el programa, Jorge. Pues lo que ha comentado Carlos, pues justamente es eso, la irracionalidad. Pero siempre para el mismo lado. Claro, lo que te he dicho es la arbitrariedad. La Unión Europea solamente hay una ley que es la del embudo y ya está. Y es entender que según sea el interesado, se hará un tipo de política o se observarán las normas o no se observarán las normas y se suspenderán. Eso lo hemos visto. ¿Por qué se suspende el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Tratado de Gobernanza y Estabilidad Económica? Pues simple y llanamente, porque le estaba afectando claramente el COVID, le estaba afectando también a Alemania y a Francia, sobre todo a Alemania muy, muy fuerte. Entonces, claro, dijeron, sí, aquí hace falta saltarse estas normas, porque si no, esto es un desastre que se nos va todo el chiringuito, todo el sistema colapsa. El sistema, digamos, pues los gastos que son necesarios, porque las reglas no te impiden gastar. Así que lo suspendemos. Pero no lo suspendemos para un desempleo del 25%. Para un desempleo juvenil del 50%, no. Eso no es una emergencia. No es una emergencia que cada vez la gente, pues en España tengamos unos índices de pobreza infantil los mayores de Europa. Eso no es una emergencia. Eso no se permite. Pues ahí te dice que la mamandurria que es la Unión Europea, que están además en contra de la democracia, porque la Unión Europea no es demócrata, no hay democracia. Es un tratado entre diferentes estados y los estados ahí no se utilizan las normas, sobre todo pues los reglamentos comunitarios y bueno, yo no me acuerdo ahora, no me viene a la cabeza, perdonad, porque no me acuerdo cómo se llama el otro instrumento legal, pero las directivas, ¿vale? Lo utilizan simple y llanamente para sortear los problemas políticos que conllevaría que esas medidas vayan a sus parlamentos, que es donde está la democracia, limitada, pero ahí la tienes. Eso te lo llevas al Bruselas, lo manda
y haces lo que llama Thomas Facey la paradoja de la debilidad. Y es lo que tenemos. Dices, no, es que está allí, yo no puedo porque... Pero ¿quién es Bruselas? Porque viene de Europa. Es el Consejo. Viene Europa, viene del Consejo. Es decir, viene de los gobiernos. Los gobiernos legislando contra sus pueblos y contra sus parlamentos. Y no asumiendo el coste político de tal. Y en esto lo vemos lo mismo. Y es terrible que la gente aún en este país se declare pro Unión Europea, pero si la Unión Europea es todo lo contrario de lo que vende ser. La PAC es todo lo contrario de lo que vende ser, la Unión Monetaria es todo lo contrario de lo que pretende ser, las reglas, la estabilidad presupuestaria lo que causa es una inestabilidad económica brutal, ¿vale? Es un auténtico club del masoquismo económico. Pero bueno, ahí lo tienes. Mientras ese masoquismo no haga daño a las élites, que ellas son las primeras valedoras del sistema de Eurolandia. Claro, a ellas les ha venido súper bien. Es que están fuera del control del vulgo, fuera del control de los parlamentos, fuera del control de la democracia. Mira tú, von der Leyen es el ejemplo personificado de lo que es la Unión Europea. Un aristócrata que vive absolutamente desconectada de la realidad del mundo, y que bueno, que se permite hacer verdaderas declaraciones que son problemáticas a nivel internacional con otros países que no están en la Unión y que claro, que quedas no es que mal, no, es que hasta que te llame la atención Borrell por declaraciones que has hecho con respecto a Israel, pues ya te dice, ella personifica muy bien lo que es la Unión Europea. Todo menos democrática, todo menos pacífica, todo, pues eso, de casta le viene al cargo.